Al vivir en la intimidad de la presencia de Dios, el amor llega a nosotros. El amor viene a nosotros cuando permanecemos en la intimidad de su presencia. Y luego este amor que nos llegó a nosotros regresa al Señor de nuevo y se convierte en el amor con que nosotros lo amamos a Él. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Muchos grandes apóstoles, tales como Juan, Pedro, Mateo y Jacobo, contribuyeron a los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol que más contribuyó fue Pablo. Las epístolas de Pablo conforman el núcleo del Nuevo Testamento, y fue a través de él que la Iglesia se propagó por el mundo civilizado durante los inicios del Nuevo Testamento. No obstante, al final del libro de Efesios, que es una epístola más elevada, este gran apóstol pide a los santos de la iglesia en Éfeso que oren y que hagan peticiones por él. Esto nos muestra cuánto él valoraba el cuerpo de Cristo por encima de su propia capacidad, don y visión. También es una señal de que había una relación excelente y una buena comunión entre Pablo y los santos en Éfeso. En este mensaje, llegamos entonces a los últimos versículos del libro de Efesios. Y para los comentarios, hemos invitado a Eric Romero. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Víctor. Al leer la conclusión de Efesios, se ve que Pablo tomó su lugar como un miembro viviente en plena coordinación con el cuerpo de Cristo. No importa cuán capaces seamos, ni cuánto nos use el Señor, siempre necesitamos de los demás miembros del cuerpo y del fluir de la vida divina en la comunión. En nuestro cuerpo físico vemos que tanto nuestros miembros grandes como los pequeños, todos necesitan el fluir de vida que proviene de la sangre que circula por el cuerpo. En mensajes anteriores mencionamos que en la batalla espiritual es necesario ponernos toda la armadura de Dios y explicamos uno a uno todos sus componentes. También vimos que la única manera de aplicar los componentes de la armadura de Dios es por medio de la oración. Sin embargo, uno de los puntos más cruciales que Watchman Nee y Witness Lee han repetido continuamente en su ministerio es que la batalla espiritual no se trata de un asunto individual, sino que atañe al cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros luchamos de forma corporativa por el cuerpo y en el cuerpo. En la carta a los Efesios, vemos que Pablo le pide a la iglesia en Éfeso que ore por él, inmediatamente después de hablarles acerca de toda la armadura de Dios. ¿Qué tal entonces si leemos Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20? Dice así la Escritura: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ello hable con denuedo como debo de hablar. Eric, es muy precioso ver que un apóstol de la talla de Pablo le pida a la iglesia en Éfeso que ore por él, específicamente para que pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Esto me lleva a preguntar, ¿por qué es esto tan significativo? Esto nos muestra que Pablo estaba centrado en Cristo y estaba consciente del cuerpo. Él valoraba el cuerpo a tal punto que pedía denuedo a fin de hablar algo relacionado con el cuerpo. Igualmente nosotros debemos tener denuedo para hablar el misterio del Evangelio al relacionarnos apropiadamente con el cuerpo.
Aprecio mucho que Pablo no vivía una vida cristiana individualista, sino que vivía en el cuerpo y en la comunión del cuerpo, en unidad con Cristo la cabeza. Además, quisiera resaltar que si libramos la batalla espiritual separados del cuerpo, no prevaleceremos. Cristo es todos los componentes de la armadura de Dios, y la armadura es dada al cuerpo. Por eso necesitamos permanecer en la comunión del cuerpo. Alabado sea el Señor por un hermano como Pablo, quien es un apóstol, pero a la vez un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, queridos radioescuchas, en el primer segmento de hoy veremos este punto. Después de que Pablo pide a los santos que oren por él añade en Efesios 6, 21 al 22, lo siguiente: para que también vosotros sepáis mis asuntos y cómo me va. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí vemos que Pablo envía a Tíquico para que informe a los santos en Éfeso acerca de él y también para que consuele sus corazones. Comencemos el estudio vida con Witness Lee. En esta conclusión, el apóstol Pablo establece un buen modelo. Les pide a los creyentes de la iglesia que oren por él. Luego, como apóstol, y a propósito, les envía a alguien para que les lleve toda la información respecto a él y los consuele. Esto es algo muy dulce y es algo muy hermoso. Tíquico no fue enviado para llevar a cabo una gran obra. No fue para hacer algo grande. Por el contrario, su misión era ¿qué cosa? Era informar a los santos respecto a la situación de Pablo y consolar sus corazones. Nosotros podríamos pensar que esto no tiene mucha importancia. Sin embargo, esto es tan importante que quedó registrado en la palabra de Dios. Hoy día es necesario que se recobre este interés afectuoso entre los apóstoles y las iglesias. Esto lo necesitamos no para llevar a cabo una obra grande, sino sencillamente para mantener la comunión necesaria. En aquel tiempo no se podían enviar telegramas, y aún ni siquiera se podía enviar un correo, era muy difícil. Por ese motivo, Tíquico fue enviado con una carta desde Roma hasta Asia Menor, como un mensajero de Pablo. Al hablar de Tíquico, el mensajero, Pablo lo recomienda como un hermano amado y fiel ministro del Señor. Como ya dije, él fue enviado para dar a conocer las noticias de Pablo a los santos y para consolar sus corazones. Esto nos revela una dulce comunión y una preocupación íntima de Pablo. Eric, puesto que Pablo se encontraba preso en la cárcel en Roma, no era posible que fuera a visitar a los santos personalmente. No obstante, él tenía una verdadera preocupación por ellos y por eso les envió a Tíquico para que les llevara informes acerca de él y para que consolara sus corazones. ¿No le parece que esto es algo muy dulce e íntimo? Claro que sí. Pablo escribió en 1 Corintios 12:24, pero Dios concertó el cuerpo. Y esto no es una doctrina, sino que era lo que Pablo practicaba. Al enviar a Tíquico, él estaba practicando concertar o compenetrar el cuerpo, no para hacer una gran obra, sino para mantener la comunión apropiada. Eso nos muestra que Pablo no vivía una vida cristiana independiente o individualista, sino que Cristo era su centro y él estaba consciente del cuerpo. En el cuerpo de Cristo necesitamos mucho tráfico. El hecho de que Pablo enviara a Tíquico creó una especie de tráfico. Y cuanto más tráfico hay entre las iglesias, mejor. Cada vez que nos reunimos, se genera un tráfico.
Y sin este tráfico, las iglesias permanecen aisladas. Si nos mantenemos alejados de las reuniones y solo nos reunimos de vez en cuando con unos pocos hermanos, el tráfico se interrumpe. En esto consiste la astucia de Satanás, que corta el fluir de nuestras venas. Una vez que la sangre deja de fluir, el resultado es la muerte. Por eso es necesario que exista un tráfico apropiado entre los creyentes y las iglesias. Así que debemos prestar atención a lo que Pablo dijo en cuanto a este asunto en el último capítulo de Efesios. La función de Pablo como apóstol consistía en enseñar la palabra. Sin embargo, a través de sus enseñanzas, también manifestaba un cuidado genuino por las iglesias. Enviar a Tíquico fue una muestra de su preocupación hacia la iglesia. Aunque en los tiempos de Pablo no existían medios modernos de transporte, tal como los aviones, él pidió a Tíquico que emprendiera un largo viaje desde Roma hasta Asia Menor, solo para que visitara a los creyentes en su nombre. La meta de esta larga travesía era fomentar la comunión entre el apóstol y los santos. Quizás pensemos que esto es un hecho irrelevante, que no tiene mayor importancia. No obstante, fue algo importante que quedó registrado en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos. En el siguiente segmento veremos la bendición que emite Pablo. En Efesios 6, 23 al 24 dice: Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. La paz y el amor son los elementos claves de la bendición del apóstol. Continuemos con Witness Lee. Now we come to the blessing. Ahora llegamos a la bendición. This book opens with grace. Este libro se inicia con la gracia. The enjoyment of the Lord as everything to us is the very grace. La cual es el disfrute del Señor, como todo para nosotros. Pero al final de esta epístola nos introduce a nosotros, los lectores, en la paz. Sin embargo, una vez que hemos entrado en la paz, todavía necesitamos la gracia. Es de la gracia a la gracia. Entramos a la paz por medio de la gracia. ¿Por qué se menciona el amor entre la paz y la gracia? Escuchen esto. Esto se debe a que la única manera de mantenernos en una condición de paz es disfrutar continuamente al Señor en amor. La expresión en amor se usa 6 veces en Efesios. Esto hace que esta epístola se vincule con lo que Cristo dice a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 7. En este pasaje, el Señor reprende a la iglesia porque ha dejado su primer amor. El problema con la iglesia en Éfeso no era la falta de obras o la falta de conocimiento, sino que carecían de amor, perdieron el primer amor. Así que el apóstol Pablo acá, entre estas dos tremendas cosas que son la paz y la gracia, inserta con ellas el amor. Puesto que Pablo se daba cuenta de que el amor es crucial, lo mencionó con relación a la paz y a la gracia, lo cual indica que el amor es necesario para mantenernos en una condición de paz. Este amor no es nuestro amor, no se origina con nosotros. Este amor proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, el amor de Dios al final llega a ser nuestro amor, el amor con que lo amamos a Él. Al vivir en la intimidad de la presencia de Dios, el amor llega a nosotros. El amor viene a nosotros cuando permanecemos en la intimidad de su presencia. Y luego este amor que nos llegó a nosotros regresa al Señor de nuevo y se convierte en el amor con que nosotros lo amamos a Él. Mediante este tráfico de amor, la paz es guardada y así somos preservados en el disfrute de la gracia. Pues bien, Eric, en estos 2 últimos versículos de Efesios vemos una bendición,
la cual comienza con la paz y concluye con la gracia. Sin embargo, Pablo inserta el amor en medio de ambas. ¿Qué tal si entonces usted nos habla acerca de esta inserción y cómo se relaciona con la paz y la gracia? Es maravilloso ver cómo Pablo inserta el amor en medio de la paz y la gracia. Esto se debe a que la única manera de mantenernos en la paz y la gracia de Dios es ser de aquellos que permanecen en su presencia de manera íntima. A medida que nosotros permanecemos íntimamente en la presencia de Dios, Él fluye a nosotros como amor. Eso produce una respuesta dentro de nosotros, y ese amor regresa a Él. Quiero recalcar que día tras día debemos permanecer en la dulce presencia de Dios. De manera práctica, eso significa que muchas veces al día debemos detenernos y decir: «Oh, Señor Jesús, te amo». Yo espero que muchos de los que nos están escuchando puedan practicar esto. Si nosotros permanecemos en comunión con Dios y en la intimidad de su presencia, Él podrá fluir a nosotros como amor. Luego, este amor regresa a Dios y se convierte en el amor con que nosotros lo amamos a Él. Esto nos mantiene en una condición de paz, y así podemos disfrutar a Dios como gracia. En Apocalipsis 2, el Señor reprende a la iglesia en Éfeso porque ella había dejado su primer amor. A pesar de que esta iglesia abundaba en obras y en conocimiento, había dejado su primer amor. Solo el amor puede guardarnos en una relación apropiada con el Señor. Por eso Pablo inserta el amor entre la paz y la gracia. Que todos amemos al Señor y permanezcamos en la intimidad de su presencia cada día. Bueno, en el siguiente segmento veremos cómo el amor no viene solo, sino que está acompañado por la fe. En Efesios 6:23 dice: «Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo». Es interesante que el apóstol Pablo usa una frase similar a otra de sus epístolas. En 1 de Timoteo 1:14, él dice: «Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús». Necesitamos ver que existe una conexión entre la fe y el amor. Para ello, regresemos al último segmento con Witness Lee. Look at the way the Apostle Paul composed. Ahora, notemos la manera como el apóstol Pablo construye la frase esta. He says, and love with faith. Él dice, amor con fe. Love with faith. Amor con fe. Esto no es para salvación, sino para la continuación, para tener comunión. Efesios no da énfasis a la fe, sino al amor. Según Gálatas, cuanto más apreciemos y amemos al Señor Jesús, más creeremos en Él. Esto se relaciona con nuestra salvación. Pero en Efesios, Pablo no recalca la salvación, sino la comunión que experimentamos después de ser salvos, para lo cual se requiere amor con fe. Si aceptamos dudas y preguntas, se debilitará nuestra fe y nos resultará difícil amar al Señor. Cada vez que la fe sufre daño, el amor también se verá afectado. Para que podamos tener una buena continuidad en la comunión con el Señor, necesitamos creer. En otras palabras, para seguir en la comunión con el Señor, para seguir amándole a Él, se requiere una fe firme. Por lo tanto, necesitamos la fe que opera por medio del amor que va acompañado de la fe. Ya les he mencionado que el amor proviene de Dios, lo cual significa que el amor se halla por el lado de Dios. Pero la fe tiene que ver con nosotros. Por consiguiente, la frase amor con fe implica que hay un tráfico entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. El amor viene de Dios a nosotros, y la fe va de nosotros a Dios. Dios nos da su amor, y nosotros respondemos a Él con fe.
El amor viene y la fe va. Este es el tráfico entre el amor y la fe. Por medio de este tráfico, la paz sigue siendo nuestra porción. El amor de Dios que viene a nosotros y nuestra fe que va hacia Él nos guardan en paz. Este tráfico también nos guardará en la gracia, es decir, en el disfrute que tenemos del Señor. Y finalmente, el apóstol Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. It's wonderful. Esto es maravilloso. Hallelujah. We ¡Aleluya! all will say the same thing. Todos diremos lo mismo. Mediante este tráfico de amor con fe, recibimos un continuo suministro de gracia. Amen. Hallelujah for peace. ¡Aleluya por la paz! Hallelujah for love with faith. ¡Aleluya por el amor con fe! And hallelujah for grace. Y aleluya por la gracia. Y no puedo yo más que decir también aleluya por la paz, por el amor con fe y por la gracia. Eric, en el tiempo que nos resta, ¿nos podría hablar más acerca de este tráfico divino? Pienso que todo lo que hemos escuchado se resume en una sola palabra: tráfico. Cuando Pablo envía a Tíquico a Éfeso, eso era parte del tráfico entre las iglesias, parte de la circulación en el cuerpo de Cristo. El hecho de que la palabra amor esté insertada entre las palabras paz y gracia también es un asunto de tráfico. Este amor no es nuestro, sino que es el amor de Dios. A medida que permanecemos en comunión íntima con Dios, su amor fluye a nosotros y después regresa a Él y se transmite a los demás miembros de su cuerpo. ¿Qué es esto? Es simplemente tráfico, la comunión que disfrutamos de la vida divina en el cuerpo. Finalmente leemos la frase amor con fe. El amor no es algo que proviene de nosotros, sino de Dios. En cambio, la fe es algo que tiene que ver con nosotros. El amor viene de Dios a nosotros y la fe va desde nosotros a Dios. Esto también implica que hay un tráfico divino entre Dios y nosotros. Según 1 de Timoteo 1:4, la economía de Dios se funda en la fe. Por tanto, nosotros necesitamos estar ejercitados en nuestro espíritu para creer. Si la fe se escapa de nosotros, el amor también va a sufrir daño. No hay manera de separar estas dos cosas. Por eso necesitamos mantener ese tráfico de amor con fe. En la conclusión de esta epístola, somos introducidos en la paz y permanecemos en esta condición de paz por medio del amor que proviene de Dios y con la fe que surge en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor por este estudio vida tan maravilloso y gracias, Eric, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.